Esta bandera que se ondea en las protestas de Irán con el emblema del león no es en realidad la bandera actual de la República de Irán, sino una antigua, ya que la bandera actual del país es esta. Vemos que la variación es sutil. Lo que los manifestantes iraníes están enarbolando es una bandera de un régimen anterior al año 1979. Es un símbolo del siglo pasado y lo sacan a relucir como medida de protesta contra el actual régimen. En este video analizaremos eso y las protestas que estallaron en Irán a fines de 2025 y que se extendieron con fuerza durante enero de 2026. La ola de manifestaciones es la muestra de un descontento acumulado durante décadas. Desde 1979 se acumula estas tensiones culturales y económicas, pues en esa fecha se instauró la República Islámica de Irán tras una revolución que derrocó al imperio monárquico iraní. Lo que hoy se ve en las calles es básicamente el rechazo abierto al sistema clerical, el rechazo al líder supremo llamado Ali Khamenei y el uso de banderas distintas a la oficial. ¿Cuál fue el detonante de todo esto? El detonante inmediato para las manifestaciones recientes fue un tema económico. Hay inflación persistente, se ha desplomado la moneda iraní, que es el rial, hay encarecimiento de alimentos básicos. Todo eso empujó a amplios sectores de la población a manifestarse, pero también la gente no olvida algo. No olvida que hace más de 3 años hubo un crimen contra una mujer iraní de tan solo 22 años que fue eliminada por la policía moral de Irán por no usar el velo. Por eso, el malestar es también una crítica frontal al sistema religioso. La gente está cuestionando la estructura de poder que gobierna Irán desde hace más de 4 décadas. Y antes de continuar este video, vamos con un anuncio de Rusia 360. Ojo que el hecho que me patrocine una marca que se llama así no significa que sea Rusia. La empresa es peruana de un amigo de Junín. Vamos con el spot. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Tenemos que comprender cómo funciona el poder en Irán. Formalmente el país se define como una república, tiene elecciones, presidente, parlamento y una constitución. Sin embargo, no es una república en el sentido clásico liberal. Hay alguien por encima del presidente y es un clérigo. Él tiene la autoridad final para garantizar que el Estado y las leyes se ajusten al Islam. Ese clérigo es el líder supremo. Desde 1989 ese cargo lo ocupa Ali Khamenei, quien no fue elegido por voto popular por si acaso. Su poder está por encima del presidente, por encima del parlamento y del sistema judicial. Khamenei o Khamenei, como gusten llamarlo, controla las fuerzas armadas, controla la Guardia Revolucionaria, los medios estatales de comunicación y los principales organismos de control. El presidente, sin embargo, solo gobierna, pero dentro de límites muy estrictos. Puede administrar, negociar, gestionar, pero no puede alterar los pilares del sistema. Esto es parecido a Gran Bretaña, donde hay un rey por encima del primer ministro. Pero en el fondo no es lo mismo, hay bastante diferencia. Solo lo menciono por el parecido. El hecho de tener un líder supremo convierte a las elecciones en un mecanismo parcial, incapaz de canalizar cambios reales. Esa percepción es clave para entender por qué las protestas actuales no piden simples reformas, sino que cuestionan el régimen en su conjunto. Hace poco se vio una mujer quemando la foto del líder supremo Khamenei. Esa imagen dio la vuelta al mundo y fue aplaudida por varios sectores. Hablemos de la represión. La represión frente a estas protestas ha sido especialmente dura. Diversas organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han documentado el uso de munición real, o sea, balas, ha documentado arrestos masivos, desapariciones forzadas y un apagón casi total del internet para impedir la difusión de información. No hay una cifra exacta de muertos y detenidos, pero organizaciones de derechos humanos han verificado al menos 3.400 muertes. De Dina Boluarte solo fue 77, imagínense esa gran diferencia abismal. En ese contexto surgió una noticia que impactó a la opinión pública internacional. Se decía que el régimen iraní
habría estado a punto de ejecutar hasta 800 manifestantes detenidos. Sobre este punto conviene ser precisos, porque circuló ampliamente la afirmación de que había cientos de condenas a muerte listas para ejecutarse de forma inminente. Estados Unidos aseguró que Irán suspendió dichas ejecuciones tras presiones diplomáticas y amenazas de consecuencias graves. El régimen iraní negó que existiera un plan de ejecuciones masivas de esa magnitud. Hasta el momento no hay pruebas independientes que confirmen una ejecución colectiva de 800 personas en un solo acto. Lo que sí está documentado es que Irán ha ejecutado manifestantes en otros episodios que utiliza la pena de muerte como herramienta de intimidación política y que miles de personas han muerto o han sido encarceladas en el contexto de la represión. En otras palabras, la cifra concreta es discutida, pero la brutalidad del aparato estatal represivo no lo es. Un elemento llamativo de las protestas de Irán de 2026 ha sido el uso de banderas distintas a la oficial. En muchas manifestaciones se ha visto el tricolor verde, blanco y rojo sin el emblema de la República Islámica y también la bandera histórica, pero con el león y el sol en la franja blanca. Esto no es un gesto decorativo ni anecdótico. La bandera actual, adoptada tras la Revolución Islámica, incorpora un símbolo religioso explícito y la frase Allahu Akbar, escrita 22 veces en todas las franjas verde, y roja cerca de la franja blanca. En cambio, la bandera con el león y el sol remite a una historia anterior que atraviesa siglos de cultura persa y que fue utilizada durante la monarquía persa, pero el origen es previo incluso al Islam. Para muchos manifestantes, rescatar esos símbolos no significa necesariamente querer restaurar una monarquía, sino afirmar que Irán es más antiguo, más diverso y más amplio que la República Islámica. Tras 1979, el nuevo régimen eliminó ese símbolo del sol y el león por considerarlo monárquico y lo reemplazó por un diseño exclusivamente para expresar la ideología islámica revolucionaria. Desde entonces, la bandera dejó de ser solo un símbolo nacional y pasó a ser un símbolo del régimen. Este conflicto se desarrolla además en un contexto internacional complejo. Estados Unidos y otros países occidentales han expresado apoyo a los manifestantes de Irán y han condenado la represión que padecen. El discurso oficial de Norteamérica se centra en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto ha generado obviamente suspicacias, ya que todos sabemos que Irán es un adversario estratégico de Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Porque Irán tiene un programa nuclear, tiene influencia regional y se ha enfrentado con aliados occidentales. Apoyar a los manifestantes también es una forma de presionar al régimen iraní, pero eso no invalida el hecho de que la represión sea real ni que las demandas internas tengan raíces genuinas. En ese escenario surge una pregunta inquietante. ¿Podría transformarse Irán en algo parecido a Corea del Norte? Hay ciertos paralelismos inquietantes. Hay un discurso permanente de asedio externo, un cierre creciente, una militarización del poder y una represión sin concesiones. Sin embargo, existen diferencias estructurales profundas. Irán tiene una población grande, urbana, educada y con memoria histórica de otros sistemas políticos, cosa que no tiene Corea del Norte. Irán mantiene una diáspora activa por temas económicos, o sea, hay migración de iraníes en varias partes del mundo. El régimen necesita un mínimo de legitimidad religiosa y social, algo que en Corea del Norte no es necesario. Por eso, aunque Irán puede endurecerse y volverse más represivo, una norcoreanización total es poco probable. Lo más factible es un modelo autoritario rígido, pero permanentemente tensionado por su propia sociedad. Las consecuencias humanas de esta crisis ya se están viendo en forma de migración. Cada vez más iraníes buscan refugio en Europa y Norteamérica. Esto ha revivado debates en Occidente sobre inmigración de musulmanes y la seguridad que esto podría representar. Algunos sectores conservadores rechazan esta migración por asociar el Islam con extremismo. Sin embargo, esa lectura pasa por alto un punto esencial. La mayoría de los iraníes que huyen lo hacen precisamente porque rechazan vivir bajo un Estado islámico. Muchos son seculares, o sea, no tienen religión. Son críticos del clero. También hay mujeres perseguidas por normas religiosas que están migrando. Hay jóvenes que no se sienten representados por el régimen.
Confundirlos con militantes islámicos extremistas no solo es injusto, sino analíticamente incorrecto. Esto no significa que las sociedades receptoras deban actuar con ingenuidad, ¿no? Es razonable exigir respeto a las leyes civiles, a los derechos humanos y a la separación entre religión y Estado. Pero una cosa es establecer reglas claras de integración y otra muy distinta es cerrar la puerta por un prejuicio, ¿no? Aceptar refugiados iraníes en muchos casos no es importar extremismo, sino ofrecer protección a quienes son víctimas directas de un sistema teocrático autoritario. Para terminar este video, el régimen iraní puede sobrevivir a corto plazo mediante la fuerza, pero la fractura entre Estado y sociedad cada vez es más visible. Irán no está al borde de un colapso inmediato, pero tampoco es un sistema estable. Así que es un país atrapado entre una estructura de poder rígida y una sociedad que parece cada vez menos dispuesta a aceptar esa rigidez. Eso es todo, amigos. Si este video te pareció informativo, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Si quieres apoyarme a través de patreon.com, en la pantalla aparecen ellos, quienes me apoyan. El enlace lo encuentras en la descripción para apoyarme. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.